Bienvenidos a Reinos Sumergidos. A mediados de noviembre de 1819, en los archivos coloniales de Haití, aparece por primera vez la palabra zombie, escrita por un observador europeo. No era el nombre de un monstruo de ficción, ni el título de un relato fantástico, sino la tentativa de describir algo que los esclavos africanos y sus descendientes conocían dentro de su propia religión. Personas vivas que habían perdido su alma, cuerpos capaces de caminar y obedecer, pero sin voluntad, sin memoria interior, sin vínculo con los suyos. Esta figura representaba un temor común dentro del vudú haitiano. El zombi emergió en el punto donde la violencia de la plantación se encontró con las formas espirituales que los africanos mantuvieron vivas en el Caribe, mientras que los europeos lo veían superstición. Los practicantes del vudú hablaban de dos principios espirituales que sostenían la identidad humana y organizaban el vínculo entre la persona y su linaje. Solo dentro de este sistema religioso se podría entender la zombificación, la pérdida de uno de esos principios que dejaba a la persona viva pero vacía, separada de la comunidad de los vivos y del mundo de los muertos. La plantación despojaba al hombre de su libertad, pero era la ruptura espiritual la que lo transformaba en zombi. Por eso en Haití, la palabra zombi no designaba un cadáver agresivo que podía hacer daño, sino un ser despojado, un vivo reducido al estado de muerto, un cuerpo sin yo. Era una figura temida por lo que revelaba, la condición límite de la persona cuando su alma ha sido perdida. Para los creyentes del vudú, la muerte biológica no era el peor destino. Lo peor era seguir existiendo sin conciencia, sin nombre, sin ancestro que los recibiera. Este es el punto de partida real de la historia. Solo después, cuando la palabra salió de Haití y entró en la imaginación occidental, el zombi dejaría de ser una figura ritual del vudú para convertirse en otra cosa. Pero antes de seguir ese camino, conviene mirar su origen. ¿Qué significa que la forma extrema de disposición humana haya nacido como categoría religiosa antes de transformarse en espectáculo? En el vudú haitiano, la noción de persona no es indivisible. Todo ser humano está compuesto por varias dimensiones espirituales, pero dos son decisivas. El gu o bonanché, principio vital que da movimiento y energía al cuerpo, y el ti bonanché, núcleo de identidad, memoria y conciencia, la parte del alma que puede abandonar el cuerpo durante el sueño, el trance o después de la muerte. La muerte biológica implica la separación gradual de esos principios. El gu o bonanché regresa al mundo cósmico, mientras que el ti bonanché atraviesa una serie de ritos funerarios para unirse al linaje de los ancestros y seguir acompañando desde otro plano a los vivos. El zombi aparece cuando ese proceso es interrumpido. El cuerpo sigue vivo, respira, camina y come, pero el ti bonanché ha sido arrebatado o retenido. Ese despojo podía producirse mediante prácticas no autorizadas dentro del marco ritual haitiano, realizadas por un bokor, figura ambigua dentro del vudú. Era el especialista que opera con técnicas espirituales a la sombra de la religión comunitaria. El bokor instrumentaliza los espíritus, y al hacerlo puede capturar el alma ligera de una persona en el momento liminal que sigue a la muerte clínica o durante un estado de vulnerabilidad vital. Lo que resulta de ese proceso no es un muerto viviente, sino un vivo desligado de su yo. La zombificación produce una persona sin historia, sin vínculo familiar ni ancestral, sin agencia. A ojos de la comunidad, ese ser ya no pertenece al mundo humano, ha quedado fuera del circuito ritual que asegura la continuidad entre vivos, muertos y espíritus. La posibilidad misma de un zombi depende de la concepción haitiana del alma, y el temor que inspira se vincula con la pérdida del principio que asegura la continuidad ancestral.
A diferencia de lo que luego sugerirían las narraciones sensacionalistas, el zombie es el modelo extremo del sujeto sin voluntad, sin palabra, sin memoria del propio nombre. La zombificación evoca la degradación absoluta de la condición humana. Por eso es un tabú, incluso entre practicantes del vudú. La zombificación rompe la ley fundamental de reciprocidad entre vivos y muertos. El zombie no puede ofrendar, no puede ser ofrendado, no puede recordar ni ser recordado. Queda situado fuera del orden espiritual que sostiene a la comunidad. El linaje haitiano se sostiene en la continuidad con los muertos. Ser zombie significa quedar fuera de la familia visible y de la familia espiritual. No sorprende que la zombificación se transformara en discursos coloniales y postcoloniales en una metáfora política. El zombie es el esclavo perfecto, aquel cuyo cuerpo trabaja mientras su alma está en manos de otros. Antes de que el zombie llenara pantallas, su existencia se transmitía en advertencias familiares, en relatos orales vinculados a violaciones del orden religioso. Esa dimensión cerrada cambió cuando el mundo colonial comenzó a observar a Haití desde afuera. El primer desplazamiento ocurrió en el siglo XIX, tras la independencia haitiana de 1804. Para Europa y Estados Unidos, que todavía sostenían sistemas esclavistas, el triunfo de una república negra era un escándalo político. Haití se convirtió en un problema ideológico. Para justificar su aislamiento, había que describirlo como barbarie. Fue en ese clima que aparecieron los primeros textos en que los viajeros y misioneros usaron el término zombie, para exorcizarlo, sin intención previa de comprensión. El zombie pasó de ser una figura religiosa interna a convertirse en prueba de atraso cultural. La zombificación, antes ligada al linaje, fue reinterpretada como evidencia de salvajismo africano. El fenómeno religioso fue convertido en argumento racial. El segundo desplazamiento llegó con la ocupación estadounidense de Haití entre 1915 y 1934. Soldados, periodistas y funcionarios enviaron crónicas donde el zombi ya no era un alma cautiva, sino un muerto resucitado para servir en plantaciones nocturnas. Ese cambio surgió del imaginario colonial, símbolo del miedo blanco a la insurrección negra. En esa literatura sensacionalista, artículos de prensa, diarios de campaña, reportajes pseudocientíficos, se fijó la nueva fórmula: cadáver controlado por magia negra. El zombi se transformó entonces en una criatura obediente al hechicero, útil para proyecciones de poder, esclavitud y terror. Esa matriz fue la que llegó al cine. En 1932, la película White Zombie fijó la primera imagen global del término: un muerto sin voluntad al servicio de un brujo. La trama se inspiraba en los relatos coloniales estadounidenses, ignorantes de las fuerzas verdaderas. Desde ese momento, la figura zombie comenzó a desplazarse del vudú hacia la industria cultural. Su vínculo con el alma y el linaje quedó relegado, mientras adquiría presencia visual y circulación global. La transformación fue total. En Occidente, el zombie se convirtió en monstruo, alejado del más puro sentido religioso original. Perdió profundidad ontológica y adquirió función narrativa. Desde ese momento, la palabra zombie dejó de pertenecer a una cosmología y pasó a la cultura de masas. Durante décadas, el zombie cinematográfico mantuvo su vínculo con el origen caribeño, pero en 1968, con la película Night of the Living Dead de George Romero, la figura del muerto viviente comenzó a adquirir un nuevo significado. El muerto ya no era controlado por hechiceros, sino por fuerzas impersonalizadas. Durante décadas, el zombie cinematográfico mantuvo algún tipo de vínculo con el origen caribeño, pero en 1968, con la película Night of the Living Dead de George Romero, la figura del muerto viviente comenzó a adquirir un nuevo significado. El muerto ya no era controlado por hechiceros, sino por fuerzas impersonalizadas. Con ese cambio, la figura del zombie quedó desligada del marco ritual, dejó de pertenecer definitivamente al vudú haitiano y se convirtió en un fenómeno colectivo, disponible para nuevas lecturas dentro del imaginario moderno, en especial como el monstruo externo que amenaza el orden de un mundo que se piensa civilizado.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el zombi contemporáneo dejó de ser una amenaza externa para convertirse en reflejo de la sociedad misma. Ya no aparece en los cementerios, sino en los centros comerciales. Ya no trabaja en plantaciones, sino en oficinas interminables. Al igual que el zombi, el cuerpo biológico del sujeto moderno sigue activo, pero su conciencia está anestesiada por las rutinas que expropian su deseo, su atención y su tiempo. Podemos leer el éxito reciente del imaginario zombie, series, videojuegos, películas, cómics, festivales, merchandising, no como moda, sino como un síntoma. La figura que Oriente inventó para hablar de Haití terminó describiendo al propio mundo occidental. Mientras el esclavo caribeño temía perder su alma, el sujeto contemporáneo la entrega voluntariamente a un sistema que lo mantiene vivo, productivo y desconectado de sí mismo, todo al mismo tiempo. La zombificación ya no requiere ritos mágicos, sino el contagio cultural y su repetición. En ese sentido, el imaginario del zombi moderno condensa varias inquietudes que atraviesan toda la vida contemporánea. La sensación de avanzar en una vida automática, la pérdida de interioridad que vuelve funcional pero vacío al individuo, la facilidad con que los deseos pueden moldearse por contagio psicológico y el vértigo que produce una multitud movida por impulsos sin dirección propia. Lo que el rito vudú organizaba como drama espiritual, la cultura de masas lo representa como distopía social, pero el núcleo simbólico es el mismo. En ese desplazamiento también se vuelve visible una dimensión histórica que el propio vudú no formula como doctrina, pero que atraviesa su imaginario. La experiencia de la plantación. El zombi condensa en clave religiosa la figura del hombre expatriado de su tierra, arrancado de su nombre, separado de sus muertos y reducido a pura fuerza de trabajo. En este sentido, la zombificación ofrece el lenguaje simbólico más extremo para leer lo que la plantación hacía del ser humano, un cuerpo vivo sin pertenencia, sin memoria y sin destino propio. Desde esta perspectiva, el zombi no solo es un horror ritual, sino también la imagen límite de una condición histórica, la del sujeto convertido en instrumento. Así, el zombi es una imagen arquetípica que surge como compensación cuando la energía psíquica queda atrapada en funciones mecánicas. La llamada muerte en vida designa el momento en que la conciencia se separa de las funciones simbólicas que la nutren. Cuando esa desconexión se vuelve colectiva, cuando miles de personas repiten gestos, discursos y deseos sin vivencia interior, surge el zombi como espejo. Así como el vudú había convertido la zombificación en advertencia ritual, la ficción contemporánea la convierte en advertencia cultural. Plantea una pregunta que nuestra época apenas se atreve a formular: si se vive realmente o solo se cumplen funciones. De este modo, la figura vuelve a su origen, pero invertida. El zombi ya no amenaza a la sociedad, revela lo que la sociedad se ha vuelto. Lo que en Haití era terror religioso, la pérdida del alma pequeña que sostiene la persona, se ha convertido en estado cotidiano, cuerpos activos, una conciencia debilitada, deseos moldeados desde afuera y una imaginación reducida a modelos pobres. Por eso el zombi no desaparece porque no habla del otro, sino de la sociedad contemporánea. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Erich Fromm que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. La amenaza más grande para la vida no es la muerte, sino la automatización de la existencia.